vamos a ver Blast. ¿Qué saben de Blast? ¿Alguien sabe algo? Nada. Yo solo sé que creo que es una base de datos. Ok. Como su nombre le indica. Bueno, entonces vamos a empezar donde nos quedamos. Entonces la secuencia pasada ensamblaron su secuencia y ustedes, al igual que las personas que secuenciaron el genoma humano, terminaron con algo como esto, solo que el de ellos era mucho más grande. Y la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ya tengo mis secuencias y ahora cómo sé qué es eso, a qué se parece. Y entonces el reto de ellos era un poco más complejo porque eran los primeros, pero ahora pues ya hay muchas más personas que han secuenciado, que han ensamblado y que se hacen el mismo tipo de preguntas que nosotros. Entonces, ¿cómo saber algo solo de la secuencia? La forma más sencilla es comparar con lo que ya se conoce, con lo que ya existe, con lo que ya otras personas hicieron. A la secuenciación les decía en la clase pasada, ¿no? Realmente ha tenido un boom, cada vez se secuencian más cosas, más organismos, más genomas. Y de hecho, si vemos cuántas secuencias están depositadas en internet, en bases de datos hoy en día, con las bases de datos más importantes, o sea, ha crecido muchísimo, ¿no? Entonces ya estamos hablando del orden de cientos de millones de secuencias. Entonces, cuando tú haces un experimento, cuando tú mandas secuenciar algo, puedes esperar que con suerte ya algo se sabe de tus secuencias y puedes comparar. Entonces, ¿cómo preguntarle a cada persona que ha secuenciado un genoma, tiene nuestra secuencia, si sabe algo de ella que nosotros no, etc.? Entonces, pues no es muy práctico hacer un grupo de WhatsApp para preguntar estas cosas. Y para ello existen bases de datos de secuencias. Una de las más usadas pertenece a NCBI, que Julio Collado les platicó un poco al principio, y en particular la base de datos que se dedica a las secuencias es GenBank. Bueno, GenBank es un repositorio de secuencias de ADN, ARN, proteínas y otros datos de las secuencias. Cualquiera puede enviar las secuencias de su experimento a esta base de datos. Obviamente tienes que seguir ciertos formatos y estándares. No es nada más subirlas y Dios te dio a entender, tienes que entrar a la página. De hecho, ustedes pueden entrar y ver ahí más o menos qué se necesita para poder subir tu secuencia. Antes era como de buena fe, ¿no? Uno quiere promover el avance de la ciencia y entonces si tú ya tienes tus secuencias las subes. Hoy en día ya hay revistas que para que te acepten tu publicación, tú ya tienes que haber subido tus secuencias a este repositorio o a otro. Entonces cada vez como que se busca más homogeneizar el conocimiento en un solo lugar. Y un gran número de personas se dedica a curar esta base de datos. Cuando me refiero a curar, a mantenerla actualizada y que esté bien organizada, que esté bien mantenida, y de hecho hay hasta congresos enteros solo de donde discuten formas de organizar la información y etcétera, ¿no? Y te dan cursos enteros de cómo, qué necesitas para subir las secuencias según la base de datos y tal. Entonces es una gran área que se dedica solo para que ustedes puedan, al alcance de un clic, poder ver las secuencias. Ahora, NCBI, GenBank reúne secuencias de 3 bases de datos de NCBI, que es una base de datos mucho más grande, que vamos a ver más adelante, de EMBL, que es el European Molecular Biology Laboratory, en Europa, y de DBJ, DNA Data Bank of Japan. Estas 3 son de las más grandes y todas las reúnen en GenBank. En la última liberación, que fue justo este mes, en octubre de 2016, había 196.120.831 secuencias. O sea, son muchas. Octubre. Pero GenBank es en agosto. Un lugar. Octubre, ya hay buena donde juntan todo eso. O sea, es una base de datos. Sí, Debe haber en algún lugar un gran servidor. ¿Y qué pasa con Solar? Bueno, vamos para allá. Así. Ajá. Entonces, GenBank es una base de datos que reúne los datos, que recopila los datos de otras bases de datos. Sí, eso pasa mucho. Pero entonces GenBank tampoco tiene como nuevas propias de GenBank. No, que yo sepa, no, GenBank no genera información, solo
se dedica a recopilar. Por ejemplo, Google. Google no genera tantas páginas, en realidad lo que hace es organizar toda la información que tiene de la red y dártela de una forma accesible, rápida, eficiente, y ese es su trabajo, ¿no? Y Google es un monstruo y realmente solo se dedica a eso en el buscador. Es algo así más o menos de Gmbank. Ahora, volviendo al problema original, ¿cómo encontrar la nuestra? Entonces yo tengo mi secuencia y quiero saber si alguien ya sabe algo de esa secuencia. Entonces, ¿cómo hacerlo? A través de alineamientos. Si tuviéramos los 196 millones de secuencias en un archivo Word, ¿cómo buscarían su secuencia? Muy bien. Pero ¿y si no fuera idéntica? En busca. En busca. Ajá, control. ¿Se les ocurre cómo hacerlo? Similar para En Word. Esos fragmentos que creas que son Que pueden estar ahí, ¿sí? ¿Puede ser? Pues no todas las secuencias, sino gran parte de ellas. Ajá, ir por pedacitos, ¿no? Sí, es una buena forma. Y bueno, Gmbank es un poco más complicado que un archivo de Word, pero entonces tiene el mismo problema. ¿Cómo mostrarnos la secuencia más parecida a la nuestra? Sí, ¿no? A través de alineamientos. Entonces, imaginemos un ejemplo simple. Imaginemos que esa es mi secuencia y yo la quiero alinear de forma que pueda encontrar secuencias parecidas. Entonces, si mi secuencia es la roja, que se llama query, en las bases de datos, siempre que vean un campo que diga query, es donde tienen que poner su secuencia. Y imaginemos que yo tengo una base de datos donde hay estas secuencias. Entonces, así a ojo de buen cubero, ¿cuál creen que sea más similar? la primera. La tercera. No, la tercera. No, la cuarta. Ok, eligen. La tercera. La cuarta. Ok, está bien, no tenemos que ponernos de acuerdo ahorita. La tercera. Pero elijan una. La segunda. No es tan fácil, ¿no? La tercera. Es la tercera. De acuerdo. Vamos, con la respuesta. ¿Quién da más? Ok, entonces lo que hacemos es alinear. Yo tengo mi secuencia query, tengo mi secuencia de la base de datos y entonces busco qué residuos son idénticos entre ellas. De forma que puedo tener más o menos un parámetro para decir, esta es más sencilla, esta es más parecida a esta que esta otra. Entonces, cuando tengo la misma base en la misma posición, se le llama match. Cuando tengo bases distintas en la misma posición, se le llama mismatch. De forma que en este alineamiento, ¿cuántos matches tengo? 3. No. 8. Ah, yo pensé que el conjunto. No, el total. El alineamiento es de todas las secuencias. Bueno, sí, aquí estamos alineando las dos secuencias y entonces tengo 8 matches, 2 mismatches. Las bases que están en negro. Ahora, aquí es muy sencillo porque las dos secuencias tienen la misma longitud. ¿Qué pasa con la otra? La que sigue. Entonces, así a simple vista, ¿quién dijo la segunda? Cuando les pregunté. Nadie cree en esta secuencia. Ok. Entonces, cuando yo la alineo así nada más, en realidad solo tengo 2 matches y podría decir, no, pues es que esta secuencia no es nada parecida. Pero si se fijan, esta región GZA está acá, GZA. Lo único es que está en una posición ubicado en posiciones distintas. Entonces, yo podría pensar que estas dos secuencias tienen una relación evolutiva, que realmente son cercanas, no han divergido mucho, simplemente tal vez esta secuencia ganó algunas de las bases a través del tiempo y esta secuencia perdió algunas. Entonces yo quiero poder considerar eso en mi alineamiento y para eso se inventaron los gaps. Los gaps son espacios que dejas y que asumes que existieron eventos de inserción o de deleción en una de las secuencias. De forma que ahora sí puedo maximizar el número de matches en mi secuencia y ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matches. En realidad toda la secuencia está presente, lo único es que tuve que introducir algunos gaps. ¿Y qué tal si... Una tenis. No. Porque Ya. ya está oscuro. ¿Y qué tal si la secuencia que es conocida con la otra, que se alinea con la otra, es muy larga? O sea, ¿solo aplica el gap? Sí, puede ser. Bueno, vamos a tener una clase entera solo para esto, pero hay alineamientos locales y alineamientos globales. Tú puedes hacer un alineamiento de forma que
solo quieres que se alinee una parte, o puedes forzar las dos secuencias a ser de la misma longitud y meter gaps en donde sea necesario para forzarlo. Entonces sí sucede, pero vamos a verlo más adelante. ¿Okay? Pero no cambiaría como drásticamente todo, porque estás sacando como más lugarcitos. Sí, claro. O sea, aquí estamos haciendo un alineamiento muy sencillo. Cuando tú quieres hacer un alineamiento justo para descubrir distancias evolutivas, ya en un experimento más enfocado a evolución, entonces sí tienes que saber muy bien qué estás asumiendo y qué no. O sea, si tú conoces, si tú sabes que es poco probable que esto haya pasado, pues no lo haces así. No, o sea, me refiero a que ahí se ve como que tengo más match en el segundo que en el primero, pero el primero no debería. O sea. No lo sé. ¿Qué tal que esta es más cercana en realidad? Y sí hubo eventos de inserción de lesión. Exacto, pero esa es la siguiente pregunta. Ahora, ¿cómo elijo cuál? O sea, claro, Ana Laura me puede decir, no, pero es que a esta no le tuviste que poner gaps y a esta sí, entonces tal vez esta es más parecida. ¿Cómo cuantificar eso? Entonces lo que hacemos es asignar scores. Tenemos alineamientos y podemos calcular, darle un valor a cada una de los tipos, bueno, de los eventos que observamos. Entonces yo puedo decir arbitrariamente en el ejemplo, un match significa +1, un mismatch me resta puntos, porque los mismatches quieren decir que las secuencias son más lejanas. ¿Cómo se llegó a esa conclusión de qué puntos tenía que dar? Ah, no, esto es un ejemplo, esto no es... No, o sea, no es así que... Esto no es la verdad universal, no, es solo un ejemplo, de hecho hay... Así que... Bueno, vamos paso por paso. Entonces, imaginen, pueden decir +1 a los matches, porque los matches me gustan, quiere decir que las secuencias son más cercanas. Mis matches no me gustan porque son -1. Y los gaps, justo tal vez Ana Laura dice, los gaps asumo más cosas. Entonces, cuando pongo un gap, no solo estoy asumiendo que la secuencia, bueno, no solo estoy viendo que la secuencia no... Estoy eligiendo asumir algo sobre la secuencia en lugar de solo asumir que es un mismatch y ya. Entonces lo penalizo más. También se debería tomar el tamaño del gap. Entonces, entre más grande sea el gap, menos favorable es. Sí, de hecho hay muchos métodos para calcular esto. Puedes ponerle el score que puedas. Hay otros incluso, les digo, eso vamos a ver más adelante, pero hay otros que penalizan distinto el abrir un gap que el continuar un gap. Sí. Y los espacios entre los gaps, bueno, ¿qué tan rápidos tienen que ser mínimos? Porque no puedes poner C y después un espacio y después poner P y después otro A. Sí. Los que sí. Pero es el punto, tú puedes agregar cuantos gaps quieras. Pero la cosa es que van a ser penalizados y entonces tu alineamiento no va a ser bueno. Va a tener un score muy bajo y entonces justo vas a poder decir a través del score, este alineamiento no es muy probable. ¿Alguien les ha hablado de la parsimonia? ¿Qué es la parsimonia? Elegir el evento que tenga menos supuestos. Exacto. Entonces, menos supuestos. Entonces, si alguien llega tarde y me dice, es que me quedé dormido. Esa explicación tal vez es más, esa explicación es más parsimoniosa que me diga, es que salí de mi casa y entonces se volteó un camión de aguacates. Pisé un aguacate, me resbalé y me torcí el tobillo. Entonces me llevaron al hospital y el doctor dijo que tenía que esperar a que llegara el médico de base. Entonces, o sea, ya dio demasiado. Estamos asumiendo que existió un camión de aguacates que se volteó, que pisó un aguacate, que se torció el tobillo. ¿Me explico? Estás asumiendo muchas cosas. En cambio, si solo dices me quedé dormido, es una cosa y ya. Entonces es más parsimonioso. De la misma forma aquí, puedo elegir por parsimonia aquel alineamiento que asuma menos cosas. Entonces, si yo tengo un mismatch, puede ser que asuma menos cosas que si estoy metiendo 15 gaps, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, ¿alguien ya calculó el score para este alineamiento? No. Sí. Son 8 menos 2, 6. Este, 5, 6, 7. calcúlenlo para los tres. Ahora 7, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego ahí. 2. El primero es 7, ¿no? No, el segundo que 4, el segundo no. No, pero es un mismo match. No, sí, son 3 gaps. no, son 4 gaps. Son 4 gaps. Eso es menos es 6. menos 2. Los gaps se
muestra igual sin importar la No, pero eso no. Sí, en este ejemplo sí, pero insisto, es solo un ejemplo. Ujú. Es 4. Ok, tengo. Ah, ya. Ok, el primero tengo 3 matches, ¿no? Entonces 1, más 1, más 1, menos 1, más 1, más 1. Bienvenido a seminario. Ahí está, ¿no? El segundo, díctenme. 1 más 1 menos 2 más 1 más 1 más 1 más 1 menos 2 Más 1, menos 2 ¿cuánto da? menos Son 2 gaps. ¿Pero por qué no? ¿Son 2 gaps, 1 y 2? Son 2 gaps. En realidad tengo 4 gaps y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matches. Los gaps no se contaban en este ejemplo como, o sea, seguidos como uno solo. No, cada gap equivale a menos 2. Son 3, ¿no? Son 4 gaps. ¿Dónde están los 4 gaps? Entonces, ¿por qué? Ah, ya entendí la confusión. O sea, Ajá. dicen que esto es un solo gap. Ajá. No, la cuenta es por posición, por base. Entonces, aquí hay un match, aquí hay un match, aquí hay un gap. Acá, aquí hay un match, luego la siguiente posición hay un gap, la siguiente posición hay otro gap. O sea, en realidad yo tengo que tener tantos números como posiciones hay en el alineamiento. No entendí. ¿Y esto es en este ejemplo? O sea, por cada base que no esté es un... Así es en Si no realidad. O estamos sea, por más cada similares, reemplazo por la que haga un gap se penaliza. Depende de tu algoritmo. O sea, esta es una forma de calcular el score de los alineamientos. Cada programa que genere alineamientos puede tener una forma distinta de calcular. Pero la forma más simple, yo por cada posición tengo un valor. Y entonces tengo que tener tantos números como posiciones. Tú me puedes decir, yo creé un algoritmo que calcula alineamientos para algo muy particular, evolutivo de un cierto tipo de organismos, y entonces ahí los gaps, o sea, los cálculos son distintos y está bien. Entonces la esencia es que en un alineamiento calculas matches y desmatches y obtienes un score. Entonces acá tengo 3 matches y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matches. Entonces Juan Carlos lo que decía era que vas base por base y vas calculando la primera match, o sea, como si pusieras una etiqueta cada una y luego haces la cuenta. Entonces, ¿cuánto? Y no me produciría mucho como ser muy subjetivo si cada uno analiza con programas diferentes. Sí. ¿Subjetivo en qué sentido? Por ejemplo, si yo hago mi cálculo con este y después yo creo otro, me va a dar un número totalmente diferente. Sí, pero entonces ¿Cómo lo puedo homogeneizar para meterlo en una base de datos? O eso no se me hace. O sea, en el caso de que usaras, o sea, entiendo que tu pregunta es como, bueno, pero puedo yo escoger el programa que me da un mejor score para lo que yo quiero demostrar, ¿no? Y está bien. No, porque entonces tienes que justificar por qué usaste estos parámetros. O sea, lo que dices es una verdad muy importante. Cuando vas a usar cualquier método informático, tienes que fijarte qué estás asumiendo y ver que lo que asumes es cierto para tus secuencias. Entonces, aquí estamos asumiendo que un gap es menos probable que un mismatch, porque lo estamos penalizando más. Si eso es cierto para el tipo de alineamiento que estoy haciendo, está bien. Si yo tengo bases biológicas para decir que esto es cierto, entonces está bien. Puede ser que yo tenga bases biológicas para decir que el alineamiento más parsimonioso no es el más probable. Si yo tengo bases biológicas para decir eso, entonces voy a usar un método que no use la parsimonia. Entonces tú tienes que, no es solo decir, ay, tengo hice 2 secuencias y las voy a alinear y a ver, o sea, no, tú tienes una pregunta biológica. Y es justo a lo que decía Julio Millán en la primera clase, los métodos bioinformáticos te van a dar una respuesta, siempre. Y él decía, ¿no? Share in, share out. O sea, si tú le das malos datos al programa, el programa te va a dar malos resultados. Tú tienes que saber que estás usando el método correcto con los parámetros correctos. Entonces sí es subjetivo, pero no es nada más el que más me convenga, es el que asume las cosas más parecidas a mi problema biológico. En este caso nuestra pregunta es,
cuál es la... ¿A qué gen pertenece nuestra secuencia? Para este caso, nuestro alimento es bastante sencillo, ¿no? Solo quiero encontrar lo más parecido posible. Ok. Y entonces este está mal porque es menos, pero en teoría, les decía, existen muchos métodos y métricas para calcular el score y cuál elegir depende de las características biológicas del alineamiento. ¿Dudas? No, no lo sé. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que sea como universal o sea un estándar? O sea, más bien los estándares serían como... Por ejemplo, lo que más se utilizaría serían las herramientas más comunes para hacer alineamientos, los parámetros que tienen por default, sería como lo más estándar. Porque es como lo que todo el mundo usa, porque para tú meterte a elegir los parámetros tienes que conocer cómo funciona el método. Pero así que yo te diga, esto usa siempre. No, depende mucho de tu pregunta. Y eso es lo más importante de mi informática. O sea, el programa está pensado para un cierto problema. Si ese no es tu problema, no debes usar esa herramienta. Tiene otra. Debes buscar otra. Por eso existen tantas. Y no existe una para todos. Entonces, lo que BLAST hace es básicamente eso. BLAST viene de Basic Local Alignment Search Tool. Y es una herramienta de NCBI para buscar secuencias similares en la base de datos. Donde similares es simplemente hacer alineamientos y reportarte un score y otros parámetros. BLAST hace alineamientos locales. Entonces les digo, vamos a ver esto más adelante, pero en esencia lo único que significa es que asume que una de las secuencias es una porción de la otra. Recuerden que les había dicho que existen alineamientos que forzan que las dos secuencias sean de igual longitud. BLAST no hace eso. BLAST dice, ok, igual y tú me estás dando un trozo de tu ensamble, un contig, que es un trocito de algo más grande, ¿no? Entonces permite eso. No asume que las dos son de la misma longitud. Y al igual de que lo que acabamos de hacer, es lo que hace BLAST. Obviamente es un método más complejo porque tiene que ver, imagínense, una secuencia contra toda la base de datos. Tiene que encontrar los scores más significativos y regresártelos todo muy rápido para que no te aburras y te vayas a usar otro, ¿no? Ok, ¿qué otros parámetros me regresa BLAST además del score? Me regresa un parámetro de cobertura, que es básicamente el porcentaje de la secuencia query, que recuerden, la query es la mía, que es cubierta por el alineamiento con la secuencia en la base de datos. Entonces recuerden que la roja es la mía, y si yo tengo esta secuencia en la base de datos, hace matches muy bonitos, pero solo es una región de la secuencia. Entonces mi secuencia tiene 11 bases, 7 de las cuales cubre la de la base de datos, entonces tengo un 64% de cobertura. ¿Sí? Siguiente parámetro, identidad. Es el porcentaje de la secuencia query que coincide, que hace match con la secuencia de la base de datos. Una vez más, si yo tengo este alineamiento en donde tengo 8 matches, 2 mismatches, tengo un 80% de identidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cobertura y identidad? Por ejemplo, ¿cuál sería la identidad aquí? 100%. Exacto. ¿Sí? Ok. No. La cobertura es qué tanto de las dos secuencias estás alineando. Aquí no estoy alineando, porque aquí no hay nada, ¿no? Entonces no estoy alineando estas regiones. Entonces, en este alineamiento tendría una cobertura de 64% con 100% de identidad, porque de la región que estoy alineando, todas son matches. Solo estoy alineando esta cajita. Acá estoy alineando las dos por completo y tengo 2 mismatches, ¿sí? De hecho, ¿cuál es la cobertura de este alineamiento? 100%, ¿no? Porque estoy cubriendo toda mi secuencia query. Bueno, es que la sé que no... Estoy alineando, o sea, estoy comparando las bases. Entonces estoy alineando. Aquí no estoy comparando con nada. Entonces no estoy alineando. ¿Sí? Sería... Esta la secuencia, la que está en la base de datos. Y si no está, hay una parte acá y otra parte hasta allá. No cubre el 100% de cobertura, ¿verdad? Porque faltaría esa parte del medio. Sí, pero si eso pasara,
Si eso pasara, podrías poner gaps. Y si pones un gap, entonces ya estás comparando con algo. Y entonces ya es parte de la... O sea, sí, es como un caso particular. O sea, ¿qué pasaría si aquí hubiera un gap, no? Bueno, si aquí no hubiera esta T y entonces aquí hay un espacio. Sí, pero un espacio más grande. Como muy grande. Sí, bueno. Espérame a que lleguemos a que hagamos el blast y vas a ver cómo te da distintos parámetros para justo considerar esos casos. Ok, el e-value es el número de alineamientos que esperas por azar con ese score. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, si yo hago este alineamiento y me regresa un e-value de 1, quiere decir que por puro azar, si yo comparo dos secuencias que no están relacionadas, pero que se parecen por azar, porque por azar puedo tener una secuencia igual, aunque no tengan la misma función, aunque no vengan del mismo organismo, ni de organismos parecidos, y simplemente son parecidas. Entonces, por puro azar eso sucede, y yo puedo asumir que son parecidas, o podría asumir que es mi secuencia, o que están biológicamente relacionadas, y no es el caso. Si yo tengo un p-value de 1, quiere decir que este alineamiento esperaría al menos un alineamiento con ese score que sucedió por azar. Si en todos mis resultados solo tengo un alineamiento con ese score, es probable que no sea cierto. Entonces, ¿a qué me refiero? Imagínense. A mí me gusta alguien, ¿no? Y entonces yo lo veo. Pues me gusta, ¿no? Entonces, si de repente volteo y lo veo. Y entonces, de pronto volteo y me ve. Y entonces yo puedo decir, ay, claro, ¿no? Me amo también. Y ya, empezar a planear mi boda. O puedo asumir que solo fue coincidencia. Entonces, si yo sé, porque puedo sacarlo de alguna forma, que probabilísticamente puedo esperar que al menos una vez al día nuestras miradas se van a cruzar por puro azar, y ese día nuestras miradas solo se cruzaron una vez, entonces puede ser que es muy probable que esa vez sea el azar, y que en realidad me volteé a ver porque pues estaba viendo para allá, y entonces yo no puedo concluir que también le gustó, porque esa vez fue por azar. ¿Me explico? ¿Sí? No, o sea que no es necesariamente la secuencia con la que empalma. O sea, no es necesariamente esa parte del fenómeno, sino la otra parte. Que sí se parecen y sí obtuve un score alto. Pero que eso sucedió por azar. Y entonces, si yo sé, con este e-value, yo sé que puedo esperar una secuencia con ese mismo score por azar, y en toda mi lista de resultados solo es, bueno, si yo sé que puedo esperar una secuencia con ese score por azar, entonces es muy probable que ese alineamiento sea solo por azar, y entonces no debo confiar en él. Si me da un e-value de 1 por 10 a la menos 179, entonces es muy, muy, muy chiquito. Entonces voy a esperar ese número de alineamientos por azar, y por lo tanto puedo confiar en ese alineamiento. Supongo que entre más pequeña la secuencia, más fácil es que se empalme con azar. Sí, exacto. Entre más pequeñita la secuencia, es más probable que el e-value sea muy grande. Entonces tú también debes considerar eso. Y también cuando el e-valor es más grande, mientras el e-value es más grande, menos confiable. Ah, exacto. Y mientras más pequeño, es más confiable. ¿Sí? ¿Cómo? Entre más grande, o sea, si yo tengo un e-valor de 5, podría esperar 5 resultados con este score por azar, entonces ese resultado no es muy confiable. Entonces, entre más grande es el e-valor, menos confiable es mi resultado. Entre más pequeño, es más confiable. ¿Sí? ¿Cuándo se calcula con una función? Sí, es una fórmula. De hecho, pueden verla en la página de NCBI. No varía con base a un parámetro como la longitud de la secuencia, otros parámetros que utiliza BLAST, y la longitud de la base de datos. También la considero. ¿Y si te muestra la función o tú le vas a meter tus datos y ya? No, tú metes tus datos y te lo regresa, pero puedes verlo en el CBI exactamente cómo se calcula y cómo hace la distribución de la cual sale este resultado. ¿No? Ahora, tal vez en algún lugar les van a decir que, o van a escuchar a muchas personas decir que si su e-valor es menor a 1 por 10 a la menos 5, entonces ya es confiable. Y si no, entonces no es confiable. 1 por 10 a la menos 5. Ojo, eso se usa mucho porque
BLAST es una herramienta que se utiliza muchísimo. Y las personas, muchas veces las personas que lo utilizan no tienen tal vez una formación estadística o no tienen una formación más de informática, entonces como que en algún punto se estableció ese estándar y de hecho en los artículos hasta pueden ver así, p-value menor a 1.5 y ya todo el mundo asume que está bien. Pero es una medida arbitraria, es un valor de corte arbitrario. Así se ha hecho durante mucho tiempo, pero cada vez más se pide que por favor no se haga eso, porque eso no significa nada. Es un valor de corte que, bueno, sí es bajo, pero ¿por qué si tienes .49 no va a ser distinto de si tienes, bueno, si por una décima cruces el umbral, ya va a cambiar todo tu resultado y todas las implicaciones de tu estudio? O sea, para elegir un buen valor de corte debes conocer todo lo que hay detrás del programa, de tus datos, etc. Pero en esencia quiero que sepan que si es pequeño es bueno, si es cercano a 1 no es tan bueno, no es tan confiable el resultado, y si tienen valores de 0 solo quiere decir que es menor a 1 por 10 a la menos 179, entonces es muy bueno. Bueno, no es bueno el resultado, es muy probable que sea cierto, que el alineamiento no sea por azar. Sí. Se confunde qué es el 1, o sea, el resultado lo da no en términos puntuales. ¿Qué lo da? Aquí se lee valor. Te lo da así como, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero te da 3 por 10 a la algo, o 0.00 algo, o... Esos son los números de alineamientos que se podrían esperar para azar. O sea, si hay un alineamiento para azar, es pequeño, porque es uno entre muchísimos. O sea, no es lo que calcula justo. O sea, ¿eso no es muy bueno? Que sea 1. Que sea 1. Ajá. No, Porque es es un alineamiento entre tantos. Es como un rango más que nada. Pero es que si solo te da un empalme y te dice que hay una probabilidad de que uno sea al azar, entonces no es bueno. El empalme puede ser azaroso. Ajá, y o sea, bueno, tal vez uno te suena como no es tan malo, pero estamos hablando de que son bases de datos de 195 millones de secuencias. Entonces, imagínate, si yo te digo cuál es la probabilidad de que algo pase por azar, déjame pensar en un... Pero es que eso tendría que ver, o sea, habría que pensar entonces en los eventos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que dijiste de que salgas de la casa, que te encuentres con un camión de aguacates, se caiga uno, o sea, la probabilidad de que ese evento ocurra por el número de cosas que tiene es mucho más grande que la probabilidad de que te quedes dormido. Es como el que te dé un nivel de 1. No, es más bajo, es bajo. La probabilidad de que todo eso pase es muy baja. Es muy bajo, sí. Ajá. Al contrario de que me quede dormido. Ajá. Y entonces si encuentras o si te da 1 el p-value, quiere decir que en la base de datos había algo, o sea, que por azar le diste, pero entonces te lleva a pensar que en las bases de datos los datos se están moviendo, como los estados por azar encuentres 1. Pues porque puedes calcular que una secuencia se exista por azar y que se parezca por azar, o sea, bueno, cuando digo por azar es que no estén biológicamente relacionadas, simplemente hay una secuencia en el genoma del humano que es idéntica a una secuencia del genoma de coli y no tiene nada que ver, no son del mismo gen, no nada, pero son idénticas. Y entonces cuando tú hagas un BLAST te va a aparecer que tu gen de Sonic Hedgehog que está en tu cerebro, bueno, no es Sonic Hedgehog, pero un gen de tu cerebro va a ser idéntico a un gen de la aquí de coli, y eso no necesariamente es cierto. El alineamiento se dio con tal identidad por puro azar, porque las secuencias son parecidas al azar. Entonces, ahora, asumir eso es muy complejo porque depende de muchos factores. Y entonces BLAST dice, ok, yo no puedo considerar todos esos factores, pero te puedo dar una métrica estadística que te dice, dada la longitud de tu secuencia, todo lo que yo estoy haciendo detrás para hacer el alineamiento y la longitud de la base de datos, es muy probable que tú obtengas un resultado al azar. Y entonces, si yo estoy obteniendo ese resultado y es muy probable que uno sea al azar, pues es probable que sea al azar. ¿Sí? Y esa secuencia que se tiene, ¿es nada más nuestro genoma
o también tiene el genoma de todo lo que tenemos dentro, de todos los bichos, Jinban tiene de todo, todo. No, pero por ejemplo que estemos buscando la nuestra, o sea, ¿cómo sabemos que si en nuestro genoma no se secuenció una parte de una bacteria que tengo y secuenció esa parte del genoma de la bacteria y yo estoy queriendo encontrar mío, pero agarré esa parte de la bacteria? Ah, porque cuando tú extraes la muestra, esperas que no esté contaminada, o sea, compruebas que no esté contaminada. ¿Y ya? Pues hay una gran controversia. Existe una historia de un grupo que publicó el genoma. ¿Ubican los tardígrados? Estos ositos de mar. Son unos bichitos, osos de agua. Son unos bichitos muy pequeñitos. Bueno, son microscópicos. Y de hecho hay un capítulo de Cosmos sobre ellos, porque aguantan presiones muy muy altas temperaturas, y así van a sobrevivir a cualquier catástrofe, ¿no? Sobreviven en el espacio. Entonces, los querían secuenciar, tardígrados. Los secuencian y entonces las personas que los secuencian descubren que hay muchísimas secuencias de 1000 cosas, de hongos, de bacterias, de todo. Y entonces ellos publican, pues la gran adaptabilidad de este organismo se debe a que ha existido gran transferencia horizontal de otros organismos. Ya sale el artículo. Y a la semana sale otro grupo diciendo, pues nosotros estábamos haciendo lo mismo, pero pues lavamos bien nuestra muestra y ellos decían que no era tanta transferencia horizontal como el otro grupo decía y explicaban que era probable que fuera tal vez por contaminación de la muestra. Entonces, pues sí es importante revisar que cuando secuencias tu genoma no salga el genoma del sándwich que te comiste en la mañana. Sí, eso ya es parte de la metodología de extracción del ADN. Ok. En la segunda, la de identidad, ese ejemplo tendría una cobertura del 100%. Sí. No, ¿qué pasó? ¿Cómo sabe el programa de qué cadenas se está analizando? O sea, no tiene que analizar tantas veces. Sí. Sí. En la segunda tendría una cobertura del 100%, pero entonces, aunque agregues un gap, aún así cuenta como parte de la cobertura. Sí. Sí, es lo que les digo, porque aunque haya un gap, estás comparando con algo. Acá no estás comparando, no estás tomando en cuenta estas regiones. Aquí no puse gap, solo no la comparé. Y aquí si hubiera un gap, sí la estoy tomando en cuenta en el alineamiento, ¿no? Entonces, la cobertura tiene que ver con los... ¿Se acuerdan que les dije que hacía alineamientos locales? Asume que una puede ser una parte más chica de la otra. Entonces, por eso tengo la cobertura, porque estoy asumiendo que esto lo permito y entonces solo estoy tomando en cuenta esto. Pero si hay un gap, no importa. Sigo comparando con algo. Bueno, entonces, tal vez resuelvan muchas de sus dudas ahorita que corramos un blast. Entonces, bienvenidos. Déjenme hacer esto chiquito para que lo vean. Estamos esperando todo para este momento. Para el momento del blast. Ok, entonces, ¿cómo entro a blast? Tengo la página de NCBI y aquí en el lado derecho está la liga blast. Y entonces hay muchos tipos de blast que vamos a ver ahorita. Y en este momento yo tengo una secuencia de nucleótidos, entonces voy a hacer un blast de nucleótidos. Y así se ve la página de blast. Entonces yo tengo una secuencia que puedo pegar aquí, la puedo pegar, le puedo decir que quiero subir un archivo o puedo poner el identificador de NCBI de esa secuencia. Le puedo poner un nombre a mi trabajo. Blast. Nómicos. Genoblast. Sí, Genoblast. Obviamente te ayuda a poner un título que tenga relevancia con la secuencia. Y lo que sigue es elegir con qué base de datos yo quiero, en qué base de datos yo quiero buscar mi secuencia. Nucleotide Collection quiere decir que estoy buscando en toda la base de datos, en todo lo que hay. Okay, reference RNA sequences, pues es secuencias de RNA, van a ser secuencias codificantes en su mayoría.
Reference Genomic Sequences son secuencias genómicas. Y bueno, hay muchas bases de datos de donde escoger. Les voy a poner un archivo en curso donde pueden ver exactamente a qué se refiere cada una de estas. Pero en general siempre usamos cualquiera de las primeras tres porque son como lo más general y lo más útil. Entonces tal vez no quiero contar todo en el mundo porque es mucho, entonces voy a escoger esta genómica. Y bueno, si sé, le puedo decir de qué organismo. Le puedo decir que no quiero ese organismo. Tal vez si sospecho que mi muestra se contaminó, le digo que no quiero de coli y entonces me la elimina, ¿no? No debería pasar. Y bueno, tiene otras opciones. En general, las personas cuando entran a hacer BLAST, pues ya aquí le doy BLAST y todos somos muy felices. Pero como ustedes son genómicos muy curiosos, pueden darle aquí en Algorithm Parameters. Y entonces ahí pueden ver los parámetros del algoritmo. Le pueden decir hasta qué value quieren. Estos son ya cosas más del algoritmo específico que van a ver en el próximo año. Y miren, aquí están los scores de match y mismatch. Entonces, de hecho, tú los puedes elegir. Tú puedes decirle que quieres que un match valga 1 y un mismatch valga -4. ¿Por qué? Porque tú crees que dado la biología que conoces de tu secuencia, eso es muy relevante. Entonces, gatos. Miren, aquí está lo que les digo. Puedes penalizar porque existe y porque extiendes. Entonces, el primer gap vale más, bueno, vale menos, tiene una penalización más grande que los que siguen. Entonces, les digo, uno podría creer que esto es súper arbitrario y que pues yo puedo escoger lo que quiera y hacer que me salga lo que quiera. No, tienes que tener una razón para elegir esos parámetros. Y si no estás seguro, puedes dejarlo por default y ver qué pasa. También te puede eliminar regiones que son poco complejas, como regiones repetitivas, que no las quieres considerar, puedes decirle que se las quite, ¿no? Que no las considera porque, pues imagínense, van a hacer unas cosas raras. Y le digo BLAST. Entonces dejamos todo como estaba. Y entonces me manda a una página. Imagínense, si tengo millones de secuencias y tiene que calcular cada base de cada una y voltear las cadenas y hacer todo eso, entonces no es así que pase en un segundo. Y te manda a esta página en donde tú esperas muy feliz algunos servicios. BLAST en NCBI no es el único que existe, hay BLAST en otras páginas, como vamos a ver la próxima semana, y algunos te permiten poner tu mail para que tú aquí ya te vayas a comer o sigues trabajando, y cuando esté listo tu trabajo ya te manda un mail de que está listo y puedes ver tus resultados. Entonces aquí te va diciendo cuántos segundos se va a actualizar otra vez y te va a decir cuándo va a estar. Entonces te dice, ¿no? Que tu ID de tu trabajo, que está buscando y tal. Y entonces, como cositas, pues yo les voy a enseñar cómo se ve el resultado. Entonces, pues me abre mi resultado y aquí ¿qué me dice? Pues yo alineé una secuencia de nucleótidos de 13.716 bases. ¿Son los matches? ¿Esos son los matches? No, es lo que yo le metí. Lo que yo le di. Mi query, ¿se acuerdan? Entonces mi query, como no tenía un identificador, el programa le dio un identificador cualquiera, no le dio una descripción, detectó que son ácidos nucleicos y una vez más la longitud. A mi base de datos. Ahí sí buscaste todo contra todo. Sí. Fue todo contra todo, me da la descripción y qué versión del BLAST está haciendo, ¿no? Y después me da un resumen gráfico en donde me dice los 200 mejores hits que son resultados de acuerdo a mi secuencia. Y entonces te los da en un código de color, en donde entre el color esté más hacia la derecha, que sea rojo o rosa, es un score más alto, y entre más hacia la región de lo negro es un score más bajo. Ahora, el score depende también de la longitud del alineamiento, porque ahí obtenemos scores de 6. Pero si yo estoy alineando 13.000 bases, pues voy a tener scores de 13.000 alrededor, ¿no? Entonces, el score no es... es un poco relativo. Entonces, muchas veces uno no pone mucha atención al score. Tal vez solo te fijas que pues sea generalmente bueno. Pero si tienes si tienes un alineamiento de 8 pares de bases, pues sí, el score va a ser de menos 40. Entonces, es muy relativo. Pero bueno. Entonces, aquí ven mi secuencia desde la base 1 hasta la base 13.000 acá, y pueden ver que era lo que preguntaban hace rato, de qué pasa si yo tengo regiones que no alinean. Entonces, por ejemplo, aquí alinearon esta región, luego no alineó esto y alineó esta otra región.
me pone las mejores hasta arriba. Este es mi mejor alineamiento, que de hecho pueden ver que aquí tiene un espacio y seguro tiene otros pero no lo veo. Entonces ya que yo puedo aquí desde el output gráfico elegir cuál quiero ver, le doy clic y me llega el alineamiento. Vamos por partes. Abajo de mi alineamiento gráfico yo veo la descripción de los alineamientos y entonces me dice las secuencias que tienen alineamientos significativos. Les digo, los puedes ordenar en el orden que tú quieras dándole clic y miren. Entonces, ¿qué me dice? Me da dos scores distintos que tienen más que ver con cómo se calcula y la longitud de la secuencia, pero puedo fijarme en mis otros parámetros. Entonces, cubre el 99% de mi secuencia, tiene un value de 0, ¿eso qué quiere decir? Que era menor a 1 por 10 a la menos 179, y una identidad de 100%. Entonces, si aquí mi pregunta era, ¿a qué gen pertenece mi secuencia? Entonces, pues es probable que pertenezca a los hits que tengan mejores valores, ¿no? Entonces yo quiero ver cómo se ve el alineamiento de la más bonita, y aquí está. Entonces me dice que es de ratón, de esta cepa de ratón. La proteína, bueno, el gen codifica para la proteína ESH2, STH2 y CH2. Una pregunta rapidísima. La identidad se relaciona más con los mismatch que con el gap, ¿verdad? Sí. Y bueno, me da otra vez la longitud, el número de... ¿Puedes ver dónde no fue igual? Sí. Pues aquí es lo mismito que la misma imagen que yo les enseñé es esta. Cada línea significa un match. Y entonces aquí me da la posición de la secuencia query, la posición de la secuencia en la base de datos. Entonces de hecho estamos exactamente empalmados, ¿ven? 1090, 1090. Y lo que preguntaban, busca en las dos cadenas de las dos secuencias. Porque aquí me está diciendo que el alineamiento fue en la cadena más de la query y la cadena más de la base de datos. Si dijera minus plus, quiere decir que la mía que yo le di sacó la reversa complementaria y eso alineó contra la cadena más de la que estaba en la base de datos. Me dice cuántos gaps hay, en este caso no hubo gaps. La identidad fue del 100%. Y por lo tanto, y esperar un resultado con estas propiedades por puro azar es extremadamente poco probable y por eso tengo un p-value de 0.0. Entonces puedo confiar en el resultado y eso solo significa... el e-value bajo no significa que sea el mejor resultado, significa que puedo confiar en que este alineamiento no fue al azar y por lo tanto estas identidades y esta cobertura y estos gaps son biológicamente tal vez relevantes, ¿no? Pero tengo que ir apoyando esa hipótesis. ¿Por qué la primera secuencia está en minúsculas? Sí, eso. Me parece que son las que son secuencias repetitivas. Entonces les da un peso menor. ¿Se acuerdan que había una opción para decirle que no las considerara? Entonces aquí me está diciendo, mira, esta parte de las secuencias parece ser repetitiva y no es tan relevante para considerarla, ¿no? Entonces aquí vemos el alineamiento muy bonito. Y bueno, puedes verlo todo, ¿no? Pero ya vimos que es 100% de cobertura, 100% de identidad, no, 99% de cobertura, 100% de identidad, y entonces pues nos va a aparecer todo el alineamiento así. Si queremos ver uno más feón, podemos irnos acá, ¿no? Por ejemplo, le hago clic, no quiere, ahí. Y entonces, en este caso, tengo, es muy grande, miren, aquí por ejemplo, tengo n's, aquí hay un mismatch, ¿lo ven? Ahí. Y por ejemplo, esos n's resulta ser que sí eran 6. Puede ser, pero no lo sabes. Ay, no sé qué pasó. Pero aquí hay otro mismatch. Miren, aquí hay un gap, que obviamente no machea, y es parte de la cobertura. O sea, la cobertura es, estoy cubriendo toda esta región, y este match no machea, obviamente. Y aquí hay un mismatch. ¿Lo ven? Acá hay otro, todos los demás son match. La cobertura es del 100%. La cobertura es del 100% en todos. No, porque por ejemplo, es lo que decíamos. Aquí, bueno, es que es distinto. Cuando tú te vas acá, puedes ver, exacto, coberturas acá más bajas, ¿no? Entonces yo veo la descripción y aquí tengo coberturas más bajas. Y entonces puede ser
que justo lo que veíamos, ¿no? Tengo mi secuencia que yo le di y la secuencia de la base de datos alineó en 3 regiones distintas, pero no es un alineamiento continuo, entonces me lo va a dar por rangos. El primer rango está aquí. Para esta secuencia de la base de datos, el primer rango está muy chiquito. ¿Os ven bien? Lo puedo hacer más bien. ¿Mejor? Sí. Ok, entonces me dice, el primer rango que yo pude alinear va de la base 958 a la 1194. Y es esto, aquí es esta parte. Después el siguiente rango va de esta base a esta base y ahí está el alineamiento. Y el siguiente es acá. Entonces alineó 3. Esta es de Haculus. No se fijan. A ver. Pero entonces, cuando ya las separas por rangos, en ese rango la cobertura es de 100% o te la saca respecto a toda tu secuencia. Cuando lo ves arriba, te la saca respecto a toda la secuencia. O sea, la cobertura es como del 3%. Comprar. Aquí, no lo sé. Ay, son las Sí, ratas del porque es muy chiquito. Me ocurre rata canguro. Es la rata canguro, es Es una rata canguro. Pero bueno, entonces, si mi pregunta en eBay, ahí te llega. Si mi pregunta es que a qué organismo y a qué gen pertenece mi secuencia, ¿cuál creen que sea el resultado más probable? Pues al que se parece más, ¿no? Entonces, pues probablemente es de Busbulus, que es el ratón, y del gen SH. Entonces, lo que vamos a hacer es, cada quien va a hacerle un blast a su secuencia que hicimos en el ejercicio de la semana pasada. Ay, sí. Lo vamos a ir cargando. Es que yo no alcancé a hacer cuál es el nombre de la tarea. ¿Mandé? ¿Cuál es el nombre de la tarea? No, la del ejercicio de la semana pasada. Es que la del ejercicio no la alcancé a hacer. Ah, ok. Bueno, pueden hacerlo solos o pueden hacerlo en equipos. Sí, mejor para que no se sature. Entonces, en equipos de 3, los que traigan su computadora pueden hacerlo solo. Si no, pueden hacerlo en equipos de 3. Es que fíjate con Y si están en equipo, discutan por qué creen que es el mejor tip. Porque pueden no estar de acuerdo. Y está bien. ¿Cómo me meto? Ay, ya estoy en la página de Blast, pero... Ah, entonces recuerden. Miren, nuestro Blast que corrimos sigue. Entonces igual, si tarda mucho, bueno, pueden, para entrar en CVI, igual pueden, bueno, para entrar a Blast pueden poner en CVI Blast. Y ahí sale. ¿Puedo hacerlo con alguien aunque tenga computadora? Sí. ¿Cómo era? Ah, Nucleotide Blast. Y aprovecho de No, sí dice. Ah, sí. Sí. Ok. Entonces, una vez que tienen su opción favorita, voy a seguir yo con mi ejemplo, pero es distinto del suyo. Pueden, acá al ladito, dice Accession, y pueden hacerle clic. Y entonces... Ah, que mi pantalla quedó chiquita, déjenme la hago. ¿Cómo hago para esto? ¿Qué ve? Se la están dictando. Si quieren se las mando. No hagan eso. De 1994. Sí. Eres el que todos. Listo. Entonces, ¿vieron dónde dice clic? Sí. No, perdón. Tengo mi resultado favorito. Ah, sí. Ah, y aquí está muy feo el resultado. Ah, acá. Tengo mi resultado.
aquí, tengo mi resultado favorito, bueno, el que me llama más la atención, y entonces aquí, si se van hasta la derecha, después de la identidad dice Accession. Entonces le pueden hacer clic y les va a abrir otra pantalla, en donde les da más información sobre esa secuencia. Entonces aquí ya les va a dar el identificador de Gbank, ¿ven? Es como el nombre que tiene esa secuencia en la base de datos. Les dice otra vez qué tan grande es DNA, es lineal y apareció en esta fecha. ¿Qué es? Otra vez una definición. Es del musculus, que tiene este linaje. Y hay una referencia relacionada con esta proteína. Bueno, ustedes van a tener algo distinto, pero para que ustedes lo vean y me digan qué les sale a ustedes. Les va a dar todo el linaje de su organismo. ¿En serio? Ok, ahorita vemos qué pasa. Yo creo que es el alineamiento. Porque yo estaba checando la referencia que nadie iba dictando. Y bueno, Sí, checamos las letras. les dice aquí, de hecho hasta les da la traducción, ¿no? En single letter code. Y acá que viene toda la secuencia. Aquí viene toda la secuencia que fue la que alineó. Entonces cuando ustedes le dijeron, tómalo de esta base de datos, tomó esta secuencia y la convirtió. Ahora aquí, si ustedes dijeran, sí, me interesa mucho esto, ahora quiero ver qué región de todo el mRNA es la que yo tengo, y hacer un blast al revés. Entonces, si yo quiero la secuencia que acaban de ver, bueno, pueden ver aquí que tiene espacios, tiene números, tiene tabuladores, etc. Entonces pueden darle clic aquí en pasta hasta arriba. Y esperan y les da la secuencia en formato pasta con su mayor que, su header y su secuencia. Ahora aquí si quieren hacerle un blast a esta secuencia otra vez, le dan aquí del lado derecho Run Blast. Pero esa es la secuencia que es con la que coincidió la tuya. Exacto. De hecho, le apreté Run Blast para que vean cómo también puede poner solo el identificador de la base de datos como query. No la tienen que hacer copy-paste, solo el identificador. Y de hecho, tal vez a ustedes les interesa, ya ahora solo quiero saber qué región de todo este gran mRNA es el que yo tengo. Ahora quiero hacer blast inverso. Entonces le puedo decir que ya solo quiero alinear 2 o más secuencias. ¿Y ven este botón? Le doy clic. Y entonces me va a aparecer otra cajita en donde pongo la otra secuencia. Y si lo hago... ¿Cuál era cuando pusimos en pasta que era? ¿Me mandan la secuencia? El pasta era de la secuencia que era tu mejor hit. Era la secuencia que tiene la base. Entonces yo puedo poner aquí ya, alinearlo con lo que sea. Entonces puedo aquí alinearla con una región. Mira, sí se conecta. Y aquí lo pego. Y otra vez dejo todo igual, doy blast. Y esta vez lo que voy a hacer es comparar 2 secuencias que yo le di a la base de datos. Y entonces aquí me vuelve a dar ahora información sobre mis 2 secuencias. ¿Y qué me está diciendo? Que de la secuencia que yo metí como query, la segunda que puse alinea solo en esta región. Y me da los mismos parámetros. No le di un nombre a la secuencia, pero podría dársela y aquí me saldría. Y me da los parámetros. Entonces la identidad es del 100%, la cobertura es del 4%, porque solo alinea en esta región muy pequeñita. Y me da el alineamiento. Pero entonces, la que metí es la que estaba en la base original. Ese es nuestro query. ¿En este? Ajá. Sí, lo que hice fue, aquí, ya que estoy en la base de datos, le dije Run Blast. Y lo único que hice fue, en vez de darle la secuencia, le di el accession number. Ajá. Pero Sí. entonces, la que sale como principal. Es esa, la grande. Y en el anterior era la chiquita. Por eso salía la de estas muy grandes. Exacto, recuerden, todo el score, esta gráfica está dada en relación a la query, que es la primera que pone. Por eso ahora salió tan grande aquí. Si hubiera hecho lo opuesto, hubiera salido esta región pequeñita, con estas pocas bases aquí grande, y hubiera sido un alineamiento de 100% de cobertura. Eso que depende cuál pongas primero. Sí. Sí. Ok. ¿Dudas? ¿Por qué no sabes? Ahorita
ahorita vemos. Ok, entonces vamos a tomar el descanso. Podemos tomar un medio descanso. Sí. No. Es democracia, Carlito. ¿Qué dijo? Es lógico que lo Sí. No lo cuenten lo que hicieron en examen de admisión. Bueno, chicos, nos falta poco. Entonces, vamos a tener otro ejercicio. Nos vemos 11:30. ¿Qué? Entonces, pues vamos a ver cuando terminemos. Si terminamos, salimos temprano. Nos vemos 11:30, ¿ok? No creo, pero. A ver, tráigame su secuencia para ver qué pasó. Es la misma, ¿no?